bendiga en este lugar. Padre, cada vez que veo tu casa así, me río de los que me decían, esa iglesia en poquito tiempo va a estar cerrada. Porque, Padre, no cabe duda que tú sigues estando en este santo lugar. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres el que añade a tu casa quien debe de ser añadido. Y te doy gracias por cada vida en este santo lugar, por haberles traído a algunos desde mucho, muy lejos. Y así lo dispusiste para traerlos a este santo lugar. Yo te pido, Señor, y oro por aquellos que también van a llegar, que aún ni les conozco, que seas tú, Señor, trayéndoles y bendiciéndoles, para que podamos trabajar juntos para tu obra y para tu honra. Padre, en esta mañana te pido, Señor, de manera personal, que selles mis labios con el carbón encendido de tu unción, que sea yo hablando palabra tuya, no palabras mías, Señor, no ideas humanas, sino palabra tuya. Y Padre, yo te suplico que seas abriendo, Señor, cada corazón, cada oído espiritual para que oigan tu palabra, y que, Padre, podamos ser, como dice tu palabra, no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y el pueblo de Cristo dice, amén, aleluya. Que seamos uno. Esta frase, que seamos uno, suena muy sencillo, pero al meditar en esta frase nos dará un panorama muy diferente. Y para ello vamos a nuestro pasaje central, que se encuentra en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículos 21 al 23. Si pudieran ayudar a las visitas, proporcionarles una Biblia, ayudarles con las citas si es que la necesitan, sería de gran ayuda. Yo quiero que todos vayan a ese pasaje central, porque el mensaje es para todos. Hay Biblias en español y hay Biblias en inglés. Quien se adapte mejor al inglés, ahí lo puede leer. Amén. Y me dicen un amén cuando ya lo tengan listos. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versos 21 al 23. Amén. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Ahí, la gran mayoría de las Biblias que están ahí en las bancas es la Nueva Versión Internacional, así que me lo van a entender muy bien. Página 929, gracias Paulina, las Biblias que tienen ahí. Página 929, para las Biblias que están detrás de las bancas. Página 929. ¿Ok? Dice así la santa palabra de nuestro Señor. ¿Ya la tiene lista? Amén. Dice, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección de la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Miren qué hermosa escritura. La Biblia es la palabra de nuestro Dios. Es la regla de fe que tenemos como creyentes. Pero en muchas ocasiones, como que nos volvemos muy selectivos. Porque solo tomamos los que nos parece grato. Abrimos la escritura y encontramos un versículo y dice, ve y bendice a tu hermano, y si no hace nuestra vida. Otro. Somos muy selectivos. En otras palabras, es como si tiráramos el dulce y nos comiésemos la envoltura, ¿verdad? Porque a la hora de aplicar la oración que Jesús estaba haciendo, cuando lo aplicamos para la iglesia,
Pareciera que le está hablando a los demás, pero no a nosotros. Dile al que está al lado tuyo, ahí te hablan. Díselo, para que preste atención. Dile, ahí te hablan. Ahora tú dile, sí, ahí nos hablan, ¿verdad? Porque es para todos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es para todos, porque a veces decimos, oh, este se me hace que es para mi prima, le voy a llevar cuando salga de la predicación para comentárselo. No, es para ti. Por eso el Señor te trajo hoy aquí, porque el mensaje es para ti. Amén. La oración de Jesús tenía una particularidad. Cuando Jesús expresó estas palabras, Él no le estaba hablando, no le estaba diciendo al Padre acerca de todo el mundo, si notaron la escritura, sino de aquellos que habían aceptado el reto de caminar con Él. Es decir, el Señor Jesucristo le estaba diciendo al Padre que le encargaba a los que Él ya había salvado. No estaba diciendo que en el mundo todos fueran uno. Eso es lo que el mundo dice aquí, ¿verdad? Aquí todo el mundo dice es que todos los caminos llevan a Roma, cuando no es cierto. Porque cuando Jesús expresó esta oración hacia el Señor, había una preocupación original dentro de Él. Y esa era que estuviéramos juntos. Él había pasado tiempo con sus discípulos. Y Él sabía que en muchas ocasiones eran tantos los discípulos, se menciona 12 porque son los que Él llamó. Pero había multitud de discípulos. Y Él sabía, como decimos los mexicanos, de qué pata cojeaban, que había divisiones entre ellos. Entonces por eso ora al Padre, le dice, para que estén juntos. El mundo dice, divide y vencerás, ¿verdad? Esa es la palabra clásica en el mundo, divide y vencerás. Pero Jesús habla de una unidad que debería de haber en sus hijos. Y a menos de que no seamos sus hijos, nunca estaremos en esa unidad. Yo quiero que analices bien esto que te estoy diciendo, porque a veces decimos, es que yo no puedo estar con esta persona. A menos de que no seamos hijos de Dios y hayamos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, no vamos a estar jamás en unidad. Porque a lo largo de todas las Escrituras, lo único que podemos ver y lo que tú podrás ver es la unidad. Eclesiastés, capítulo 4, versos 9 al 12. Dice, mejor son dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro, ¿verdad? Hay quienes se atreven a decir, yo no necesito de nadie. Pero si continuamos leyendo, mira lo que dice, ¡ay de aquel que cae y no tiene quien le levante! Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? O algunos dirán, bueno, me pongo una cobija electrónica, ¿verdad? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. A ver, ¿cómo pasamos del número 2 al número 3? Es que Dios tiene que estar en el centro. Si Dios no está en el centro, no importa cuál sea tu unión, con quién sea tu unión, nunca va a haber unidad. Dios es el que une tanto al uno como al otro. Así que cuando Jesús oraba que fuéramos uno también, nos estaba diciendo que aprendiéramos a beneficiarnos los unos a los otros. Porque cuando yo ayudo a alguien, me estoy ayudando a mí mismo también.
la unidad en la iglesia, la unidad en el matrimonio, es básico para cumplir la gran comisión que Dios nos ha delegado. Porque Jesús no solo pide que seamos uno, sino que subraya la calidad de esa unidad. Él dice que sean uno, así como tú y yo somos uno. Jesús pone la Trinidad como ejemplo de la unidad. La Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo, que unidos a las dos instituciones que Él formó, como es el matrimonio y como es la iglesia, forma también una Trinidad. Dios dentro del matrimonio, hombre y mujer, y Dios dentro de la iglesia como cabeza. La primera institución es la familia, es el matrimonio. Y hay quienes quieren venir a la casa del Señor, casi trayéndose de la oreja a la mujer, casi queriéndose traerse al marido al rico. Es que tú tienes que ir. La primera institución es la familia. Y si nosotros no somos cuidadosos con la primera institución, de nada sirve que hagamos lo demás. Porque en apariencia se verá un matrimonio hermoso, pero solo en apariencia, porque dentro, ¿estás seguro que si voy y les pregunto a tus vecinos, oye, ¿cómo son esos vecinos de aquí? Me dicen todo. Si los escuchara y a tales horas, si los escuchara usted. Y el segundo ministerio es en la iglesia, en la familia, en la fe. Gracias a Dios que aquí no acontece todavía. Pero hay iglesias que entre miembros no se hablan. ¿Pudieran creer eso? Que entra el hermano por un lugar y se da la vuelta y se sale por la otra puerta porque es que no lo puedo ni ver. Pues ¿a qué Dios están adorando? Porque a menos de que sean hijos de Dios, van a estar unidos, si no, no van a estar unidos jamás. Génesis 2:24 nos dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos llegarán a ser uno. Muy cierto que el varón es la cabeza, pero la mujer es la ayuda idónea. Juntos son uno. Varones, no nos sintamos que somos la última Coca-Cola del desierto, porque no lo somos. Mujeres, no se sientan que son el cuello y mueven a la cabeza, porque somos uno. Delante del Señor somos uno. La palabra uno en estos versos es muy fuerte. ¿Sabe por qué? Porque significa llegar a donde la división simplemente no es posible. No es posible que haya una división en el número uno. Mateo 19:6 dice, así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no nos separe el hombre. Pero muchos decimos, es que ya no la aguanto, pastor. No, es que ya no lo aguanto a él, pastor, si supiera cómo es. Así que si estabas pensando, o te estaba pasando por tu cabeza, terminar esa relación con el cónyuge que el Señor te ha dado, no lo hagas, mi hermano, mi hermana. No sea que el mismo Señor sea quien te dé la espalda. Porque el Señor no quiere divisiones, quiere unidad. Porque Él te está pidiendo que sean uno. El número uno en las matemáticas, para los que saben de matemáticas, no se puede dividir, ¿sabían? Porque es un número íntegro. Así que el uno no se puede descomponer.
el uno no se puede romper. Y en muchas ocasiones no discernimos en el cuerpo del Señor, porque el criticarnos unos a otros es golpear nuestro propio cuerpo. Y a veces apuntamos más hacia allá. Pero miren cuántos dedos apuntan para mí. Pastor, entonces, ¿cómo logramos esta unidad? Sobre todo con los difíciles. Porque sí hay difíciles, ¿verdad que sí? Pero Colosenses capítulo 3, versos del 9 al 14 nos dan la respuesta. Y nos dice, dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento e imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay judío ni no judío, circunciso ni incircunciso, extranjero o inculto, esclavo o libre, sino de Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El Señor nos dice a través de Pablo que nos revistamos de su justicia, que nos despojemos de nuestra vieja manera de vivir. Así éramos antes en el mundo. Yo te trato como tú me trates. La palabra de Dios tiene una regla de oro y dice, haz con aquel como quieras que hagan contigo. En otras palabras, el Señor dice que tú y yo somos iguales delante de Él. Que tu esposa y tú son iguales delante de Él. No le da más valor al varón, no le da menos valor a la hembra. Ambos tenemos un mismo valor ante Él, porque ahora somos uno solo. Porque ahora somos un mismo cuerpo. Él quiere que permanezcamos unidos. Pero ¿cómo podrá ser posible esto? Que nos mantengamos unidos, cuando en muchas ocasiones hay pleitos, hay gritos, hay ofensas. ¿Cómo puedo estar yo con alguien que me está haciendo esa vida difícil? ¿Cómo? Soportándonos. Primera de Corintios 13, 16 dice, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así que el antídoto para que podamos soportarnos los unos a los otros es perdonándonos. Porque si no lo hacemos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Y por consecuencia, también en otra escritura dice que nuestras oraciones no son contestadas si nosotros no hemos perdonado a nuestro hermano. Sin perdón, lo único que obtendremos de nuestras vidas será una división.
perdonar no por merecerlo, porque a veces decimos, no, pero es que lo que me hizo, esta persona no se merece el perdón, no se lo merece. Pero nosotros debemos perdonar no porque se lo merezcan, sino porque necesita recibir ese amor. Porque el amor perdona siempre. Si continuamos en 1 Corintios 13, ahora del verso 7, dice que el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Para aquellos que dicen que ya no soporto esa situación, el amor todo lo soporta. Pastor, lo que pasa es que yo ya no amo a esta mujer. Pastor, lo que pasa es que yo ya no amo a este hombre. Cuando tú dices que ya no lo amas, tú me estás diciendo que tú has decidido no amarlo. Porque el amor no es un sentimiento, es una ordenanza. El Señor nos ordena que nos amemos los unos a los otros. Siempre habrá diferencias, sí, porque aceptación no es necesariamente aprobación. Dios nos hizo libres pensadores, Él no hizo robots. Y debemos de saber que para asociarnos, para vivir entre hermanos, se necesita un respeto de ideas del otro y una aceptación. Pablo lo sabía muy bien y les escribe a los de Corinto en su primer carta, en el capítulo 12, de los versos 12 al 27, cuando menciona lo que es el cuerpo de Cristo. Y dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo, dice Pablo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se les dio de beber el mismo espíritu. Cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, fuimos sellados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Alguien de aquí fue sellado con un sello distinto? Todos somos iguales. Ahora bien, dice Pablo, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy yo del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Dice Pablo. Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Hace años yo me corté este dedo. Juan Carlos también experimentó lo mismo. Duele. Cada vez que lo uso me lastimo. Pero no porque ya me lo lastimé, lo dejo de usar. Sigue siendo de mi mismo cuerpo. Dice, al contrario, los miembros del cuerpo parecen más débiles, son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Además, se trata con especial modestidad a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los presentables no quieren trato especial. Es decir, hay quienes prefieren estar en las primeras filas porque soy el importante.
No, mi hermano, mi hermana, déjale las primeras filas a los que son importantes. Dice la palabra de Dios que si alguien quiere ser el primero, tendrá que ser el último y servidor de todos. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten el sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es el miembro de ese cuerpo. Miren, mis hermanos, mis hermanas, la unidad es un don que el Señor ha puesto en nosotros. Como decía Licet esta mañana, solos no podemos hacerlo. Si yo no estoy lleno de la presencia del Señor, ¿cómo pretendo llevarme bien con el hermano que me está ofendiendo? ¿Cómo? No puedo. Y por ello nos ordena que nos mantengamos en esa unidad. La unidad que puede darnos es a través del Espíritu Santo de nuestro Dios. Así que nuestro amor debe de estar por encima de las diferencias. Muy por encima de las diferencias. ¿Por qué? Porque me vas a decir que los 12 discípulos estuvieron de acuerdo con Jesús. Entonces, ¿por qué Judas lo traicionó? De cierta forma no estuvo de acuerdo con Jesús. Lo traicionó porque Judas buscaba lo suyo. Y cuando tú buscas lo tuyo, lo único que lograrás será división, no unidad. Porque te estás preocupando por ti, no por tus hermanos. ¿O por qué Pedro lo negó? Porque se le olvidó que había tenido la unidad con Jesús. Se le olvidó. Lo hizo con sus fuerzas. ¿Cuántos de aquí lo hemos querido hacer con nuestras fuerzas? Proverbios 3:5 nos dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero siempre queremos hacerlo solos. Ahí estamos diciendo: yo no necesito de nadie y menos de Dios. Cuando todos necesitamos a alguien, aún más la presencia del Señor en nuestras vidas. Y el resto de los discípulos, o como tú y como yo, ni se diga, ¿verdad? Porque siempre le abandonamos a la primera prueba que se nos presenta. Muchos discípulos le abandonaron. Esto no fue justo para el Salvador. La verdad que no. Pero la diferencia es que Él nos perdona. Y si Él nos perdona, nosotros debemos perdonar unos a otros. Como le dijo a su discípulo: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? ¿Qué le dijo el Señor? Yo te digo que 70 veces 7. Todos los días. ¿Has contado las veces que has perdonado a una persona? Algunas veces, ¿verdad? Pero yo creo que perdemos la más de una, pero no va a perdonar otra vez. Así que de igual manera, como iglesia, como un solo cuerpo, tenemos que actuar en esa unidad. Miren, hermanos, mis hermanas, la doctrina no es la que nos une. A veces decimos: no, es que yo soy bautista, no, es que yo soy pentecostés, no, es que, hermanos, hermanas, somos de Cristo. No hay división, somos de Cristo. Porque hay miles de iglesias diferentes, pero lo que nos une es el amor de nuestro Dios. Eso es lo que nos une. Yo tengo infinidad de amigos pastores de diferentes denominaciones. Lo único que podría separarnos es que el Padre se separara del Hijo y el Hijo del Espíritu Santo.
Porque entonces unos seguirían al Padre, otros seguirían al Hijo y otros seguirían al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero mientras ellos sean uno, nosotros seremos uno. ¿Cuántos dicen amén a ello? Nada nos puede separar, somos hermanos para siempre. Amén. Nada más escuchó un amén, gloria sea al Señor. Los demás dicen, no, pues a ver hasta cuándo lo perdono, ¿verdad? Esto me recuerda cuando mis hijos estaban pequeñitos. Mi hijo Rafael tenía como 3 años de edad y nació su hermano Daniel. Y cuando lo trajimos a la casa de besito, pues lo trajo y lo vio y feliz, pero al par de horas me dice, oye papi, ¿ya qué hora se va el niño? Le digo, no hijo, este no se va, este se va a quedar para siempre contigo, ¿verdad? Así pasa muchas veces en las iglesias, decimos, bueno, ¿y este hermano cómo se irá? ¿Verdad? Porque me hace la vida imposible, me hace la vida de cuadritos, ¿verdad? ¿Cuándo se va a ir este hermano para ya estar tranquilo? O me cambio yo de iglesia. ¿Sabes qué, mi hermano, mi hermana? Cuando tú buscas cambiarte de iglesia, tus problemas te los llevas contigo y ya vuelves a ser el mismo. ¿Sabes por qué? Porque hay personas buscando iglesias perfectas y no la hay. Bueno, sí la hay, pero cuando tú llegas deja de ser perfecta. Así es que debemos de mantenernos en esa unidad. Déjame decirte algo, que nosotros no escogemos a nuestros hermanos. El Padre los decide. O déjame decirte, ¿tú escogiste a tus hijos? ¿Verdad que no? Nosotros no escogemos a quién vamos a tener como hermano o como hermana. Pero desde ahí somos muy selectivos. Solamente nos hacemos nuestros grupitos con los que nos llevamos bien, con los que nunca nos han hecho un feo. Porque una sola vez que te hayan ignorado y le dan la espalda. Eso no es unidad. Eso, además de ser división, es hipocresía delante de Dios. Es como cuando tus hijos que de repente se ponen en su plan de necio, ya sabes, ¿verdad? Por eso ahorita todos los jóvenes se salieron. Y te dicen, pues yo no te pedí nacer. Pues ¿cómo te iban a pedir nacer si todavía no nacía? Este es un designio divino que solo Dios puede ejercer. Efesios 1:4 dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Así que cuando Jesús oraba al Padre que fuéramos uno, no estaba diciendo que estuviéramos de acuerdo en todo, porque Él sabía, aún sin estar de acuerdo en todo, podríamos estar unidos. Él ya lo sabía. Y por eso dice Pablo en Colosenses 3:13, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Ay, pastor, pero es que usted no sabe lo que me hizo este hombre o esta mujer. Y seguramente que el Señor te diría, ya no te acuerdas lo que tú me hiciste a mí y yo te lo perdoné. A veces queremos ser perdonados en todo, pero nosotros no queremos dar nuestro brazo a torcer. Ser uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Este es el mensaje de Jesucristo en esa oración personal que tenía con el Padre. Porque la unidad entre cristianos es una señal para que el mundo sepa que Jesucristo fue enviado por el Padre. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser uno, como el Padre y el Hijo? ¿Cómo es que Dios y Jesús son unos y Jesús se hizo hombre? Tal vez dirán unos. Déjame decirte que ahí está el perfecto ejemplo. Dios, estando con Él mismo, pero encarnado, para que entendiéramos nosotros los seres humanos cómo es que debemos de relacionarnos, cómo es que debemos de mantenernos conectados primero al Padre. Vean la vida de Jesucristo. Y Él, antes de hacer cualquier cosa, su relación estaba con el Padre. Él buscaba tiempo a solas para estar con el Padre.
Él buscaba siempre ese tiempo de estar en esa guianza. ¿Ustedes creen que Él no sabía lo que tenía que hacer? ¿Por qué constantemente Jesucristo le decía al Padre, Padre, hágase tu voluntad y no la mía? ¿Que no había una comunicación espiritual entre ellos? Claro que sí. Cuando Jesús lo estaba haciendo en su calidad humana para que nos mostrara cómo teníamos que hacerlo tú y yo. Que como seres humanos, como decía Lisbeth esta mañana, tenemos la necesidad de tener esa conexión directa con el Padre. Que nosotros no podemos mandarnos por sí solos. Como los jóvenes de hoy en día dicen, yo ya me voy de la casa, acabo ya de cumplir 18 años. ¿Verdad? Queremos manejar nuestra vida. Y no nos damos cuenta que esta vida ni nos pertenece. Esta vida le pertenece al Señor. ¿Cómo es entonces que Jesús tenía esa relación con el Padre? Porque Él es descendido del cielo, dice en Juan 6:38. No para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Él vino a hacer esa voluntad precisa que el Padre le había indicado. Obediencia, sumisión, lealtad, entre otras cosas, fue lo que el Maestro nos enseñó con su vida misma. Y tú y yo a veces pareciera que nos creemos o nos sentimos superiores a Jesucristo. Porque decimos, no hombre, yo a este no lo perdono. Hebreos 5:8-9 dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Al ser así perfeccionado, llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Verdaderamente quieres tú ser uno con Cristo? Aprende a obedecer. Aprende a obedecer. Aquí vemos la manera por la cual el Padre y el Hijo llegan a ser uno. Jesús llegó a nacer en la humanidad y llegó a ser un hijo el hijo del hombre, y como el hijo del hombre aprendió la obediencia, nos la mostró a ti y a mí, se supo sujetar al Padre. Eso no lo hacía perder su deidad, él seguía siendo Dios, pero aprendió a depender del Padre para que fueran uno solo. Y por eso su oración era, Padre, que así como tú y yo somos uno, ahora ellos sean uno con nosotros. Pablo le escribía a su discípulo amado Timoteo en la primera carta, en el capítulo 2, verso 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No fue un camino fácil para Jesucristo. Él tuvo que aprender a través de las pruebas, y lo hizo así para que tú y yo aprendiéramos de Él. El miércoles leíamos acerca de Isaías, ¿verdad? Los que estuvieron aquí con nosotros. Y vimos sobre algunos de los sufrimientos por los que Jesucristo pasó para aprender esa obediencia. Vamos a leer solamente el verso 10. Leímos todo el capítulo 53 de Isaías. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién eres tú, mi hermano, mi hermana, para que el Señor no te quebrante? Si a su Hijo amado, dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetarlo a padecimiento. Y tú y yo tenemos un sufrimiento muy leve y ya estamos quejándonos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Mi hermano, mi hermana, para que haya esa unidad entre nosotros como hermanos, tenemos que aprender que tenemos que pasar por un proceso. ¿Sabes por qué tú y yo no nos ponemos de acuerdo? Porque estamos en la carne.
porque queremos imponer nuestra voluntad. No, las cosas se hacen aquí como yo las hago, porque aquí mando yo. Cuando tú y yo estamos en el Espíritu, aprendemos, tal vez a no estar de acuerdo, pero aprendemos a apoyar, aprendemos a trabajar juntos. Jesús oró, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. ¿Cuántas veces hemos orado tú y yo de esa manera? Ah, no, aquí solamente mis chicharrones truenan. Jesús, el Hijo de Dios, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta mi voluntad era la voluntad humana, le estaba diciendo Jesucristo. La voluntad de Jesús como Hijo de hombre. Esta voluntad tuvo que ser quebrantada para que Dios pudiera prosperarlo y para poder ser un sacrificio vivo. ¿Queremos ser prosperados nosotros? ¿Queremos crecer espiritualmente nosotros? Tenemos que pasar por ese proceso, pero a veces queremos las rosas y las espinas. No se puede. Jesús anduvo por este camino voluntariamente. Nadie lo forzó a venir, Él vino. ¿Quién está aquí en la casa del Señor en contra de su voluntad? Levante su mano. Nadie. Todos estamos por voluntad propia. Este fue el camino nuevo y vivo que Él nos mostró para que llegáramos nosotros a seguirlo de manera voluntaria. En este camino donde la voluntad humana llegó a ser hasta quebrantada porque tomó toda la plenitud de la deidad para que habitase en Él. Eso fue lo que lo hizo mostrarse quién era Él, el mismo Dios, hecho hombre. Colosenses 1:19 dice: por cuanto agradó al Padre, en Él habitase toda plenitud. ¿Tú quieres ser pleno en el Señor verdaderamente, mi hermano, mi hermana? Tienes que aprender a obedecer. Tienes que aprender a hacer la voluntad del Padre. Esa plenitud nos habla de una obediencia total, no de una obediencia ocasional. Tú y yo obedecemos, sí, pero no siempre. No siempre obedecemos. Él no se aferró a que era el Hijo de Dios. Él lo entregó todo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 4, dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, es decir, nosotros, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Verdaderamente queremos tú y yo tener esa parte divina en nuestras vidas? Tenemos que ser uno con Él. Tenemos que ser uno entre nosotros. Tenemos que aprender a sujetarnos y a mantenernos en obediencia. En conclusión, ¿cómo llegamos entonces a ser nosotros como el Padre y el Hijo? ¿Cómo podemos llegar a serlo? Porque ahora nosotros también tenemos esas mismas posibilidades que Jesús tenía. Así es que estamos dispuestos a hacer un sacrificio. Eso espero. ¿Cuántos desean verdaderamente hacerse ese sacrificio vivo? Amén. A ver cómo preguntar. ¿Cuántos desean verdaderamente ser ese sacrificio vivo para Cristo? Amén. Amén. Jesús vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Le preguntaron a Jesucristo: entonces, ¿quién heredará el reino de los cielos? Él dijo: el que hace la voluntad del Padre. Para todos los que obedecen,
llegamos a ser, entonces tú y yo, como el Padre y el Hijo son uno. Cuando tú y yo aprendemos a obedecer, somos uno con Cristo. Cuando tú y yo aceptamos trabajar en común acuerdo con mi hermano o con mi hermana, estamos siendo uno en Cristo y para Cristo. Sin embargo, es posible aprender obediencia sin llegar a ser quebrantados, me pregunto. Nadie experimenta cabeza ajena, dice un verso allá en México. ¿Verdad? ¿Quién puede aprender esa obediencia sin ser quebrantado? Tenemos que ser corregidos, tenemos que ser instruidos. Hay muchas personas que intentan hacer que los diferentes grupos religiosos se conviertan en uno, pero eso es en vano, ya que los líderes son grandes solamente en sí mismos, fuertes en sus opiniones, tal como los miembros que lo siguen y toman partido. Aquí, yo he escuchado a muchos pastores que dicen, aquí yo soy el pastor y las cosas hacen como yo digo, porque esta es mi iglesia. Ah, caray, yo pensé que era de Jesucristo. Yo pensé que los pastores éramos siervos de Dios, esclavos de Jesucristo. Y hay muchos que ya se han agenciado la iglesia de Jesucristo como propia, porque ellos no quieren doblegarse. Muchos hablan sobre el amor y leen 1 Corintios 13, pero uno no puede obtener amor sin llegar a ser doblegado, mi hermano, mi hermana. Porque el amor dice que no tiene envidia. Y a veces estamos envidiando, vemos que un hermano o una hermana está siendo bendecido y digo, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué a mí no? El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso para aquellos que ayudamos y decimos, oh, es que yo ayudé a este hermano, a esta hermana. Por favor, el amor no es jactancioso. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. Aún con los difíciles. Aún con los difíciles. El amor no hace nada indebido. Así que quien no se doblega a sí mismo llega a irritarse. Aquí vas a entender un poquito de tu carácter. Busca lo suyo y se jacta a sí mismo de tal forma que nunca puede llegar a ser uno. Tal vez ahora entiendas el por qué no has llegado a tener esa unidad con tu esposo o con tu esposa. Estás poniendo tu egoísmo por ejemplo. Eso te está separando, eso te está dividiendo. Tal vez por eso no has llegado a tener buenas relaciones con tus vecinos, porque te molesta incluso que se parqueen enfrente de tu casa. Tal vez por eso con tu vecino no te llevas bien, porque corta la yarda y se pasa un poquito del tuyo y dice, bueno, mira, ¿por qué se mete en mi yarda? Estamos buscando lo propio, lo personal. De tal forma que nunca puedes llegar a ser uno con nadie. Y piensan aún que tienen toda la razón. Y mi hermano y mi hermana, si el Señor te ha hablado en esta mañana y aún te sigues sintiendo ofendido y dices, no, yo no voy a perdonar. Yo te aconsejo que mejor tomes tu cruz y le sigas al Señor. Porque también podemos leer entonces lo que el amor hace. Dice que el amor sufre. Dice que el amor todo lo cree. Que el amor todo lo espera. Que el amor todo lo soporta. Entonces, ¿por qué no puedo soportar a mi vecino? ¿Por qué no puedo soportar a mi hermano y mi hermana? Porque no tengo amor. ¿Qué dice ahí? Porque Dios es amor. Y si no tengo a Dios dentro de mí, claro que no puedo amar a nadie, no tengo amor, porque Dios es amor.
Vamos a leer una vez más lo que dice Colosenses 3, 12 al 14. Dice: por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó. Perdónense también a ustedes. Por encima de todo, vístanse del amor, que es el vínculo perfecto. Puede que tú tengas una antipatía por alguien, tal vez está aquí, tal vez no lo está aquí, o que alguien no te agrade, y aún así intentas tú ser amable con él, le sonríes, pero mantienes cierta distancia. Pero esto solamente muestra en tu corazón que no quieres cultivar una comunión espiritual con tu Creador. Porque tu yo interno, no puede soportar a otros yo. ¿Sabes por qué? Porque, como decimos en México, primero yo, después yo, y al último yo. Y si queda más vivos a mí yo. No, mi hermano, mi hermana, tú y yo tenemos que hacer lo que hizo Jesucristo. Preocuparnos más por los demás. No es que tú y yo no seamos importantes, valemos la sangre de Cristo, pero hemos sido llamados a ser uno. Y eso solo lo mantenemos estando en la armonía. No te estoy diciendo que estés de acuerdo con lo que tu hermano o tu hermana te está pidiendo que hagas, y menos si es algo indebido. Lo que te estoy pidiendo es que traten de entenderse, que tratemos de entendernos y que tratemos de unirnos y trabajar juntos para la honra y la gloria del Señor. ¿Por qué no te pones en pie? Yo no sé si haya en esta mañana alguien que el Señor le haya tocado y que aún no le haya recibido como su Salvador y Señor de su vida. Yo quisiera invitarte a que levantes tu mano y yo quiero hacer una oración por ti. ¿Hay alguien aquí que quiera aceptar hoy en esta mañana a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Yo le voy a invitar al pueblo del Señor que me ayuden a orar por estas tres almas que levantaron su mano. Vamos a pedirle al Padre que sea para con ellos, mientras las tres personas que levantaron su mano repitan esta oración conmigo, ya sea en voz alta, ya sea dentro de ustedes. Repitan esta oración conmigo y díganle: Señor Jesús, hoy reconozco que mi vida no la he vivido como tú lo deseas. No he sido uno contigo. Y hoy quiero ser como el Padre y tú son uno. Quiero que tú vivas en mi vida. Te abro mi corazón, te acepto como mi Rey y Señor de mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, transfórmala, guíame para que tú y yo podamos ser uno, como me hablaste en esta predicación. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido. Amén, Señor. Amén y amén. Y antes de hacer la última oración para despedirnos, yo quiero que le demos un fuerte aplauso a estas tres personas que recibieron a Cristo como su único y suficiente Salvador. Déjenme decirles y externarles lo que dice la Escritura. Esto no lo digo yo. Dice la palabra de Dios que cada vez que uno de sus hijos se arrepiente y acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ¿saben qué sucede?
manifiesta en el cielo. Dice que los libros de la vida se abren y sus nombres se escriben con letras de oro y no hay nadie que pueda borrarlos de ahí. Así es que mi hermano, mi hermana que recibiste hoy a Cristo como tu único y suficiente Salvador, te damos la bienvenida a la familia de Cristo y la iglesia dice amén, aleluya, bienvenidos a la familia del Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, en esta tarde, Señor, por este mensaje hermoso, Padre Celestial, que tú nos has traído, Señor, en esta hermosa tarde, Señor. Gracias, Señor, porque hemos aprendido, Señor, cuál era esa tu oración para con el Padre, que fuéramos uno en ti. Ayúdanos, Señor, a sacrificar, a crucificar ese nuestro yo, traerlo a ti, Señor. Yo quiero ser con mis hermanos, dentro de matrimonio, dentro de mis relaciones interpersonales. Yo quiero ser como tú y el Padre son uno. Yo quiero ser uno en mi vida, porque es a lo que tú me has llamado, Señor, a tener esa unidad. Ayúdanos a vivir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en esta palabra que nos hablaste en esta tarde. Ayúdanos a meditar en ella, Padre, y a vivirla, Padre, para que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Yo quiero practicar tu palabra en mi vida, para que me vaya bien el resto de los días que tú me regales en esta tierra, Padre. Te damos gracias por todo. Ahora te pedimos, Señor, que nos despidas en paz, que el amor del Padre, la comunión con tu Hijo Jesucristo y la unción de tu Santo y Divino Espíritu nos acompañen a todos y cada uno de nosotros el resto de nuestros días, hasta que tú nos llames a tu presencia o bien vengas por tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Podríamos terminar cantando esta alabanza, decirle al Señor: en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Díselo al Señor: en mi vida ha sido bueno. Gracias por todo, Padre. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Saludémonos los unos a los otros en el amor del Señor. El día miércoles tenemos servicio a las 7 de la noche, los que gusten acompañarnos. Y el domingo a las 10 de la mañana la escuela dominical y a las 11 de la mañana el servicio familiar. No eres suficiente, en mi mente escucho al despertar. Mis inseguridades me refrenan.